Gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias por esa reseña tan puntual del libro de John Keane, por ese inteligente engarzamiento entre las lecciones del autor y el momento que vive la democracia mexicana, con sus retos y también con sus promesas. Por favor, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Federal, Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gran gusto estar aquí el día de hoy presentando esta gran obra, Vida y Muerte de la Democracia, y en un enhorabuena para el Instituto Nacional Electoral, para el Fondo de Cultura Económica, para la traducción y la publicación de este libro, cuyo contenido todo ciudadano, toda persona apasionada por la democracia tiene que leerlo. Vida y Muerte es una obra donde el personaje principal es la democracia a través del tiempo y es también de alguna manera una historia mundial desde el enfoque de la democracia. El autor lo que se ha propuesto es platicar la historia de la democracia de otra manera, romper los clichés y contar cosas no contadas. Se trata de una obra ambiciosa que logra su cometido, pues la última historia de la democracia la intentó hace más de un siglo Nahum Capen en Estados Unidos. John Keane enfatiza la pertinencia y la importancia de esta revisión histórica, al decir que la ignorancia del pasado inevitablemente engendra una mala comprensión del presente. Y resume su obra diciéndonos que se trata de una mirada nueva sobre la democracia, enfatizando por qué era importante y por qué sigue siéndolo. Quiero ordenar mi presentación a partir de 6 ideas que se desprenden, entre muchas cosas, del libro de John Keane. Primera idea, empezaría con una reflexión que nos concierne a todos, y esta es que la democracia representa mucho más que la celebración de elecciones periódicas. El autor señala que para las generaciones previas a la suya, la democracia significaba fundamentalmente elecciones periódicas, con un sistema pluripartidista, un parlamento y un gobierno dependiente de dicho parlamento. Sin embargo, esta vieja idea, sigue señalando el autor, se está desmoronando y ahora la democracia representa mucho más que elecciones periódicas. Efectivamente, el profesor Keane nos exhorta a considerar la democracia como una forma de vida completa, en la que es fundamental la manera en la que nos relacionamos los integrantes de la sociedad y el trato que se dispensa a los grupos vulnerables y a las minorías. Así, la democracia tiene que ver con la forma como los hombres tratan a las mujeres, tiene que ver con el hecho de si a los niños se les considera ciudadanos o si la gente joven está debidamente representada. Para el autor, la democracia tiene que ver con los esfuerzos para vivir como iguales. De hecho, la igualdad entre los seres humanos y restricción al uso del poder son 2 ejes que atraviesan la obra completa del profesor Keane. Para él, la democracia implica hoy que en todos los lugares en donde se ejerce el poder, sea en la familia, en las comunidades, en las fábricas, en las instituciones gubernamentales u otros, este ha de someterse a una restricción pública. Y esto nos lleva a la segunda idea que realza el profesor Keane, y esta es que desde los años 40 vivimos en una época que puede ser llamada y calificada como la democracia monitorizada. Para nuestro autor, la historia de la democracia puede dividirse en 3 etapas. En sus orígenes habría sido una democracia asamblearia, después una democracia representativa y actualmente estaríamos en una democracia monitorizada.
Cabe mencionar que el profesor King ha señalado que además hay una forma de comunicación ligada a cada etapa de la democracia. Para la primera de estas, la asamblearia, sería la forma de la oratoria. Para la democracia representativa, la cultura impresa, es decir, periódicos y libros. Y a su vez, la democracia monitorizada se relacionaría con una abundancia comunicativa que va de los medios masivos de comunicación a las redes sociales. Al hacer esta división de la democracia, el académico refiere también que la etapa asamblearia de la democracia no habría surgido en Atenas, ya que hay antecedentes en la antigua Siria desde la época de los sumerios. A su vez, la democracia representativa no se ubicaría en Inglaterra, sino en León en 1188. A su vez, la democracia monitorizada surgiría después de la Segunda Guerra Mundial y es la etapa en la que nos encontramos actualmente. Su característica principal es que la democracia se encuentra permanentemente bajo escrutinio público y hay restricción del poder donde quiera que se ejerza. Lo que habría detonado el origen de esta etapa, de acuerdo al autor, es la proliferación de agentes monitorizadores internacionales que alteraron las dinámicas y las formaciones de la democracia representativa. El profesor King señala que la era de la democracia monitorizada ha sido testigo del nacimiento de aproximadamente 100 nuevos tipos de instituciones examinadoras del poder, desconocidas para los demócratas previos. Esta etapa también se distingue por la existencia de una sociedad cada vez más alerta sobre los fallos del sistema democrático y los abusos del poder. De esta forma, la monitorización del poder ha impulsado la defensa de causas democráticas, así como la expansión del concepto de la democracia del que hablaremos más adelante. El autor destaca que los grandes debates que han sido impulsados en el mundo desde 1945, tales como los derechos civiles para las mujeres y las minorías, el rechazo a las armas nucleares, la reducción de la pobreza o la lucha contra el calentamiento global, no han sido generados en su inicio por los partidos políticos, los legisladores o los gobiernos, sino principalmente por redes de agencias que monitorizan el poder. Así, la democracia monitorizada son fundamentalmente las instituciones denominadas watchdogs, instituciones de control en las que el poder arbitrario es mirado con desconfianza. King señala, y aquí lo voy a citar, en la era de la democracia monitorizada, los partidos, los políticos y las legislaturas se ven obligados a competir con una multitud de instituciones verificadoras y vigilantes que hacen que la vida de los políticos, los partidos y las legislaturas sea más difícil que en el pasado. Adicionalmente, esta vigilancia y monitoreo de quienes ejercen el poder se ha fortalecido gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo al autor, en su tarea de vigilar al poder, las instituciones watchdogs dependen en gran medida de las innovaciones en los medios de comunicación para compartir sus observaciones. Y si bien la tarea de monitorizar y restringir al poder es buena en sí misma, al mismo tiempo puede traer como consecuencias la desafección y la decepción de la ciudadanía por la democracia. El autor recalca que en las democracias monitorizadas todo da la impresión de estar desconectado. La sociedad civil del gobierno, los representantes de quienes los representan, el ejecutivo del legislativo, las mayorías de las minorías,
los expertos de los legos, los consumidores de los productores, los periodistas del público, y es un largo etcétera. ¿Quién nos dice, y cito nuevamente, las ilusiones, el cinismo y el descontento se cuentan entre las mayores tentaciones que los ciudadanos y sus representantes electos y no electos enfrentan? Determinar si la democracia monitorizada ha de sobrevivir o no a sus letales efectos es algo que tendrá que decirlo un historiador del futuro. Y esto me lleva a la tercera idea, sobre la que hay que poner especial atención, y es que la democracia puede perderse. ¿Quién nos alerta que durante la primera década del siglo XXI ha comenzado a desvanecerse la antigua euforia por los ideales y las instituciones democráticas? La ciudadanía ha expresado su malestar con la democracia partidista y le ha dado la espalda a los partidos políticos formales, reprochando la deshonestidad y la irrelevancia de políticos, partidos y parlamentos. Y esto nos recuerda la observación del académico japonés Masao Maruyama sobre el hecho de que la democracia nunca es una constante fija e incontestable y que por lo tanto no debe darse por sentada de una vez y para siempre. Y no obstante esta desafección y desencanto por la democracia, es esencial perseverar en ella como la mejor forma de gobierno con la que nos hemos dotado los seres humanos. Y esta es la cuarta idea que quiero comentar, que es que la democracia es fundamental porque es lo que permite que las cosas buenas sucedan. King cita en la obra una conversación suya con el escritor sudafricano Jabulo Ndebele, en la que éste le comentó que la democracia no es buena en sí misma, es la que hace que las cosas buenas sean posibles. Y el autor sudafricano abunda diciendo, según lo que nos dice el autor de esta obra, la democracia es lo más cerca que están las personas de una experiencia de fe, la sensación de que contra cualquier tipo de obstáculo tienen que enfrentar cosas, seguir y buscar lo que al final funcionará, percatarse de que aunque no sepan exactamente a dónde van las cosas, no sucederán si se quedan cruzados de brazos. Y King se interroga acerca del porqué de la democracia y nos da 3 razones para ello. 1, porque permite la variedad. 2, porque permite la crítica. Y 3, porque permite compartir el poder. Y manifiesta que la democracia contribuye a hacer humildes a los poderosos y exige la igualación de todas las oportunidades de vida de los ciudadanos. Y es también consciente de que la democracia nunca será perfecta y que siempre será perfectible. Por eso la caracteriza como un proceso y como algo que está en movimiento, como un conjunto de acciones que permanentemente están a prueba. La quinta idea es que los avances de la democracia en los próximos años se generarán en una gran diversidad de países alrededor del mundo. Y aquí cabe señalar que King rompe con el cliché de que la democracia es algo básicamente atlántico, en el eje Estados Unidos-Reino Unido. Para él, la historia, el lenguaje, los ideales y las instituciones de la democracia son ya familiares para la mayoría de los pueblos en el mundo. Es un lenguaje político global y un valor universal. En este sentido, lo que ocurre en cualquier ciudad o país en materia democrática tiene interés e importancia globales. Y me parece que esta reflexión amplía nuestra responsabilidad en México, ya que desde esta perspectiva el éxito de la democracia en nuestro país rebasa nuestras fronteras y es un asunto global como ejemplo y esperanza para otros países.
Y como sexta y última idea, el autor reivindica la historia como método de estudio para acercarse a la democracia. Su libro justamente es un intento de escribir la historia de la democracia en más de un siglo. Y nos da diversas reglas para estudiar este pasado democrático. Menciono de manera muy breve algunas de ellas. Tratar el recuerdo de las cosas pasadas de la democracia de manera tan vital como sus cosas presentes y futuras. Prestar atención a la manera como se hace la narración del pasado por parte de los historiadores. El análisis del pasado, presente y futuro de la democracia deben proponerse mantener una actitud de apertura y poner en tela de juicio las certezas. Y admitir que la tarea de aceptar el pasado, el presente y el futuro de la democracia es por definición una jornada sin final, una odisea permanente. En suma, esta obra es fundamental porque nos permite comprender el desarrollo histórico de la democracia y también la época que estamos viviendo. Nos da también una hoja de ruta para continuar impulsando la democracia como un modo de vida, como una vía para ser iguales a todos y limitar el poder. El libro es también un llamado de atención de que la democracia se puede perder y a la vez una esperanza para renovar la fe en el porvenir de nuestras sociedades. Y aquí quiero recordar justamente la etapa y el momento en el que se encuentra México a unos cuantos días de las elecciones más complejas y más competidas que hemos tenido en nuestra historia. Por ello, leer la obra de John Keane nos invita a hacer una reflexión sobre este suceso que estamos viviendo en el ámbito nacional. La democracia es muy reciente en México y a la vez es fuerte y sólida, y por eso debemos valorarla y cuidarla. Nuestros pueblos prehispánicos tuvieron fundamentalmente reyes o señores. Es solamente ahora que las mexicanas y los mexicanos podemos elegir verdadera y efectivamente a quienes deseamos que nos gobiernen. Hay que aceptar democráticamente a quienes triunfen en las elecciones porque su victoria es el resultado de la mayoría de la voluntad de la población y será el signo de una madurez política y de una madurez democrática. Hay que reiterar también, como lo señala Keane, que la democracia no se acaba con la celebración de las elecciones. Es un modo de vida que debemos fortalecer y continuar. Por eso, las instituciones electorales hemos insistido y seguiremos perseverando en otras causas democráticas como la igualdad sustantiva, la representación de los pueblos indígenas y los derechos político-electorales de todos. Estas causas democráticas deben también salir triunfadoras el próximo 1 de julio. Lograrlo es una responsabilidad de todas y de todos. Después de la jornada electoral, le corresponderá justamente a la ciudadanía monitorizar y vigilar el poder para que se ejerza un buen gobierno. Hay que estar conscientes también de que nuestra democracia no finaliza, sino que se construye al cotidiano. Hay que seguirla impulsando diariamente en todos los ámbitos, bajo la idea de que los problemas de la democracia se resuelven única y exclusivamente con más democracia. De esta forma, entre todas y todos, podemos seguir construyendo, a partir de obras como la que presentamos el día de hoy, un nuevo capítulo de la historia de la democracia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janine Otálora, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no sé qué destacar más, y la solidez y la profundidad de su lectura, la claridad de la exposición,
la puntualidad del señalamiento de los contenidos o esa comprensión tan clara que expresa la cabeza del tribunal, es decir, la encargada del control de la legalidad y la resolución de controversias del proceso electoral, con el monitoreo de las entidades de la sociedad civil. Es un gran mensaje. Y el otro gran mensaje, sin duda, es que las dos cabezas de nuestras dos grandes instituciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muestren esta comunidad de objetivos y comunidad legítima de preocupaciones sobre el momento de la democracia.